mensajes, enseñanzas sobre los dones del Espíritu. Yo agradezco por el interés que despierta la iglesia cuando se habla de estos temas tan importantes. Y lo hemos dado, ¿cierto?, acá en la radio. Y están todos en el Facebook en todo caso, en el Facebook de Radio Plenitud, Pastor Daniel Lago, ahí están la parte 1, 2, 3. En YouTube también están, si usted quiere tomar nota. Y bueno, hemos hablado de los dones de sabiduría, ¿cierto? Que son dones del saber, de ciencia y de discernimiento de espíritu, son 3 dones. Dones de poder, fe, sanidades y milagro, 3 dones también. Y lo último que hablé ayer fue de los dones de hablar, profetizar, ¿cierto? Hablar lenguas e interpretar lenguas. Eso lo explicamos ayer. Hoy día voy a hablar un poquito sobre el don superior. ¿Cuál es el don superior? Muchos dicen el don superior es el amor. No, el amor no es un don. El amor es el fruto del Espíritu. Entonces no es un don. El amor es superior a los dones. Eso sí, el amor es superior a todos los dones. Porque si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera toda la profecía, entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase hasta los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, el amor está sobre los dones. No es un don, es un fruto, ¿cierto?, del Espíritu. El que nace de nuevo tiene amor, pero tiene que perfeccionar ese amor. ¿Ya? Entonces, pero para Pablo el don superior sería el don de profecía. ¿En qué sentido? Que Pablo dice que ustedes tienen que anhelar los dones mejores, pero sobre todo que profeticéis. Pablo le está diciendo, ustedes pueden tener muchos dones, pero anhelen el profetizar, procuren profetizar, procuren profetizar. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que este don es un don de mucha edificación para la iglesia. Leemos 1 Corintios 14, dice, seguir el amor. Ahí está, seguir el amor. Y procurad los dones espirituales. Y ahí dice, pero sobre todo que profeticéis. Entonces ahí se entiende que es el don superior. Pero sobre todo que profeticéis. El don de profecía es importante porque el profeta en el Nuevo Testamento no era simplemente un predicador, sino un maestro inspirado. Entonces se estaba completando el Nuevo Testamento y necesitaba revelación de Dios para completar el Nuevo Testamento. Entonces los santos hombres de Dios, dice Pedro, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y este don es un don que bendice. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintio era una iglesia que eran niños espirituales. El verso 2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Él está diciendo que el don de lengua es de bendición, pero si nadie entiende las lenguas que habla, ese don de lengua, ¿cierto?, que la persona tiene, le está hablando no a los hombres, sino a Dios. Y por el Espíritu, ¿cierto?, habla misterio. Su espíritu se edifica. Entonces, el hablar en lengua es muy lindo, pero debería reservarse más para hacerlo en la casa, cuando usted está solo, en oración, ¿cierto? Hablar en lengua, si usted tiene que orar, vaya, ore, ejercite ese don que el Señor le da hablando en lengua, pidiendo incluso interpretación de lengua, reprendiendo al diablo en lenguas,
declarando la victoria del Señor en lengua. Ahora, el que habla en lengua no se entiende, no entiende lo que dice, no lo entiende, a no ser que el Señor le dé la interpretación de lengua. Pero ¿qué pasaba en esta iglesia? Que los corintios eran muy carnales, querían exhibirse y ellos hablaban en lengua en los cultos fuertemente y perturbaban la reunión. Alguien gritaba en lengua fuertemente, hablaba en lengua para mostrarse, para que dijeran qué espiritual, qué don más extraordinario, porque es algo sobrenatural, es algo glorioso el hablar en lengua. Entonces Pablo le dice, ustedes tienen que ejercer los dones en orden, en orden. Te puede hablar en la iglesia en lengua, pero hablar bajo. Ahora, si hay un momento de júbilo, de gozo, donde todos están alabando a Dios, te puede expresar su lengua, no hay ningún problema, ¿me entiendes? Pero si todos se ponen a hablar en lengua, como dice el apóstol Pablo, y no hay nadie que interprete la lengua y entre un indocto, lo más probable es que diga, aquí están todos locos. Es lo que hablamos un poquito ayer, de que a veces la iglesia tiene tan poca doctrina, tan poca enseñanza, es como esas iglesias que, mi opinión, no deberían subir al YouTube, al Facebook, cuando los hermanos están danzando. No porque nos avergoncemos del evangelio, porque ese es un momento tan personal, tan íntimo. Una hermana tomada por el espíritu, un hermano tomado llorando, danzando, y carnales que son cristianos inmaduros, suben al Facebook, mire, vengan a nuestra iglesia, porque en nuestra iglesia ahí sí que danzamos, ahí sí que profetizamos, ahí sí que hay fuego. Entonces a mí me da pudor, una vergüenza, siento una sensación cuando yo veo eso, porque el indocto dice, esto están todos locos, esta gente es gente enferma. Nosotros como cristianos entendemos que es la manifestación del Espíritu, pero la gente del mundo no entiende. Entonces, aquellos que les gusta exhibir los dones, el hablar en lengua, gente inmadura, que no debería hacerse. Yo tuve 10 años un programa de televisión y cuando salíamos a veces a predicar en alguna iglesia, llevaba al productor y grabábamos en vivo las prédicas. Entonces, grabe la palabra y tengan mucho respeto de no andar buscando escenas de que el hermanito está temblando, de que el hermanito está llorando, porque él está en una intimidad con Dios. Le decía al hermano Pedro Mesa, que era el productor, le decía, está en una intimidad con Dios. Eso es algo de él personal y no quiere que lo exhiban, que lo muestren a otros. Así que tengamos cuidado en eso, y le decía. ¿Por qué? Porque, bueno, mi formación como cristiano y como pentecostal, yo me recuerdo muchos años atrás, yo era un niño, y se hacían ayunos congregacionales. Yo pertenecía a la iglesia del pastor en esos años, Edito Espinosa, que ahora es el obispo Edito Espinosa. Entonces, él siempre educó a la iglesia en todas las áreas. Y cuando se manifestaba el Señor de una manera extraordinaria, él decía, cierren las puertas de la iglesia. Cierren las puertas, porque esto es algo tan santo, es tan privado, que en este momento es algo nuestro. Y el Señor se manifestaba de una manera extraordinaria, pero las puertas se cerraban porque era un momento de la iglesia y Dios. Entonces, pero hoy día, mientras más nos exhibimos, más espirituales nos creemos. Ahora, el que tiene dones, ya dijimos, no es espiritual. No es porque tenga un don usted es más espiritual que el hermano, no es porque hable en lengua usted es más que el que no habla en lengua, no. Los dones, no se le olvide que son regalos, y a veces, y como dijimos al principio, esta era la iglesia más carnal, la de los corintios, y tenía más dones que todas las otras iglesias. Entonces, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio, dice, pero el que profetiza, y ahí Pablo da la diferencia, el que profetiza habla a los hombres para edificación. El que habla en lengua le habla a Dios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
Qué lindo es cuando tú vas a la iglesia y alguien te da una palabra de profecía que te edifica. La palabra que tú estabas buscando, que te exhorta, que te alienta y que te consuela. Qué tremendo es cuando tú vas a un culto, no quieres más y viene alguien y te consuela, te exhorta y te edifica. ¿Me entiendes? Qué tremendo. Entonces Pablo está poniendo el énfasis que es mayor el que profetiza que el que habla en lengua, en el sentido del don. El verso 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Se da cuenta? Yo también de repente estoy predicando y viene una inspiración, el Espíritu Santo me llena y hablo en lengua. Yo no sé lo que hablo. Hablo misterios para con Dios, alabo a Dios, pero dejo de hablar en lengua y sigo predicando. Sigo predicando. Porque el mensaje, cierto, claro, entendible, es el principal. Entonces, no estoy diciendo que de repente no puedas hacerlo, pero el orden es que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Mira lo que dice Pablo. Qué linda una iglesia tan así, aleluya, espiritual, en el sentido donde se manifiestan los dones. No hay como predicar en una iglesia así, hermano. La gloria de Dios se mueve, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, si usted es una persona que habla en lengua, empiece a orar ahora de esta manera: Señor, si estas lenguas que yo hablo traen un mensaje de edificación para la iglesia, dame poder interpretarlas. Me está escuchando gente en este momento que habla en lengua. Dame poder interpretarlas. Y si Dios está enviando un mensaje y quiere que la iglesia lo escuche, no tengo ninguna duda que te va a dar la interpretación. Ahora, podría dárselo a otra persona también, ¿cierto? Tú hablas lengua y otra persona podría interpretar. Pero aquí dice Pablo, el que habla, pida a Dios poder interpretar. Pídale al Señor. Ahora, posiblemente esas lenguas son alabanza y adoración, no es profecía. Pero no lo vamos a saber hasta que entremos en lo que es la oración y decirle: Señor, sí, yo quiero que tú me des la interpretación de esta lengua que yo hablo. ¿Me entiendes? Entonces, dice, ¿para qué? Para que la iglesia reciba edificación. El verso 6 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Mire, aquí hay algo importante. Pablo dice: si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Lo mismo que estoy diciendo, si solamente hablo en lengua, y no hay una revelación clara, no hay una palabra de ciencia, o una profecía, o una doctrina, la iglesia se queda sin ningún fruto. Y pasa mucho en la iglesia de repente, entre nosotros los pentecostales, dice: estuvo bueno el culto, qué bueno, estuvo buena la palabra, oiga, pero buena. ¿Y de qué se trató? No me acuerdo, no sé, pero estuvo bueno, porque somos pentecostales. No, tiene que haber un fruto. Tiene que haber revelación, ciencia, profecía, alguna doctrina. Y después Pablo da un ejemplo, dice: las cosas inanimadas, o sea, las cosas que no tienen vida en sí mismas. Eso significa cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no digieren distinción de voces, o sea, si no hay una voz, ¿cierto? ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O con la cítara, ¿cierto? Que era un arpa pequeña. Claro, pueden tocar, pero ¿cómo sé lo que está tocando si no hay una voz, si no hay alguien que cante? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque
hablaré al aire. No se le olvide que Pablo le está hablando a una iglesia que se cree más espiritual y ellos están luciendo con un don de lengua, pero no tienen interpretación y hay un desorden en esta iglesia. Hay muchas iglesias pentecostales donde hay mucho desorden. Me recuerdo una vez fui invitado a una iglesia, bueno, no me invitaron nunca más. Oré al Señor, pedí que Dios me diera el mensaje para predicar, sentí que el Señor estaba conmigo, era un buen mensaje, pero yo sentía que en esa iglesia lo único que estaban esperando es que yo terminara de predicar para empezar a cantar, a hablar en lengua, a danzar y hacer un espectáculo pentecostal. Porque no amaban la palabra. Uno siente cuando la gente te recibe la palabra, ama la palabra. Ellos no amaban la palabra. Ellos amaban las manifestaciones. Y hay iglesias donde tú predicas y después que predicas se levanta el profeta, entre comillas, y dicen, siervo mío, lo que hablaste fue de Dios. La pregunta es, ¿qué pasa si no se levanta? ¿O qué pasa si un día se le ocurre al profeta decir lo que tú predicaste no fue de Dios? Y la gente le cree más al profeta que a la palabra escrita, que es la palabra profética más segura. Entonces, no son las profecías las que confirman la palabra. No, es la palabra la que confirma la profecía. No son los profetas que tienen, hoy hablé, dice el Señor. No, no tiene para qué hacerlo. Si el hombre habló la palabra conforme a la Escritura, es palabra de Dios. Pero hay gente que espera eso. Entonces, yo me recuerdo que prediqué en esa iglesia y, bueno, después empezaron ahí un profeta que empieza a sacar a otros, lo empieza a dar vuelta para que ellos dancen. Hay hermanitos que andaban con almohada, otros que andaban con pañitos blancos, por si alguien caía al piso y tenían que operarlo. Toda una parafernalia. Pobre gente ignorante. Yo sé que ellos están en su salsa, ellos se gozan, pueden estar 5 horas cantando. Pero cuando uno entra más allá, en esas iglesias, a veces hay muchos problemas de índole sexual, homosexualidad, adulterio, fornicación, desorden, confusión, celos, envidia. Y se da inmediatamente uno que cuenta que no es el Espíritu Santo. Muchas iglesias quedan así, muy ignorantes, porque no han tenido a alguien que le enseñe la palabra. Incluso si alguien me está escuchando en este mismo momento, una o dos, o está aprendiendo o está contendiendo conmigo. Pero la palabra del Señor dice que si nosotros por la lengua nos dieres palabra bien comprensible, ¿cómo entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. El verso 12 dice, así también vosotros, pues anheláis dones espirituales, procurad abundar en ello. Pablo no está diciendo que no abunden en los dones, procuren, búsquenlo, pídanlo, para edificación de la iglesia, porque los dones son para edificación de la iglesia. No de esos hermanos que no van nunca a la iglesia, que se quedan en la casa y dicen, no, si yo aquí en la casita recibo. Yo no voy a la iglesia, pero sé todo lo que pasa en la iglesia, dicen algunos. Me lo cuenta un pajarito. Otros más espirituales dicen, me lo revela Dios. ¿De qué te sirven los dones? Si estás encuevado como Elías, en la cueva. ¿A quién le vas a profetizar? ¿A quién le vas a dar una palabra de ciencia? ¿A quién le vas a entregar una palabra de profecía? Si no te gusta congregarte. Estás engreído, te crees espiritual, pero no eres espiritual. Procurar abundar en ello para edificación de la iglesia. O sea, los dones son para edificar la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua, pida en oración poder interpretarla. Eso es lo que le enseñaba al principio. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Claro. Yo puedo estar orando
en la oración y puedo estar media hora hablando en lengua y es una bendición. Y mi espíritu está orando, pero mi entendimiento queda sin fruto. Porque yo no sé lo que estoy diciendo, estoy sintiendo al Señor y eso es lindo. Pero en su libro, la ciencia de la oración, el hermano Gigi Ávila dice que cuando ora en lengua, él también con la mente dice, Señor, salva las almas, para que quede un fruto en el entendimiento también. Interesante. ¿Me entiende? Pero si yo oro en lengua desconocida, mi mente ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, mi espíritu ora. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Porque si bendecimos solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, si yo solamente oro en lengua, canto en lengua, el que está escuchándome queda sin ningún fruto, no puede decir amén, porque no sabe lo que estoy diciendo. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Bueno, aquí los hermanos bautistas dicen que aquí lo que está hablando Pablo, que él habla idioma, que no tiene nada que ver con la jerigonga que le dicen ellos, que son palabras sin sentido, porque ellos piensan que las lenguas los pentecostales son eso. Pero aquí Pablo no solamente habla de los idiomas, él está hablando de las lenguas espirituales. Este es el contexto de este capítulo. Y hay lenguas humanas y hay lenguas espirituales. ¿Ya? Entonces Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. En la ley está escrito, en otras lenguas, con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún se me oirá, dice el Señor. Está hablando y citando también a la ley, para algunos que creen y dicen, no, eso es de la ley. La ley ya tenía profecía sobre las lenguas, para que vea usted, eso es muy, muy lindo. En la ley está escrito, en otras lenguas hablaré. Isaías 28, para que lo anote, Deuteronomio 28:49, Isaías 28:11, ahí habla de las lenguas, que serían por señal no al creyente, sino a los incrédulos. Claro, porque en Pentecostés los incrédulos escucharon hablar en lengua que eran sus idiomas. Amén. El 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entra un indocto incrédulo, no dirán que estéis locos. Por eso tenga cuidado. La iglesia que nos diga loco da lo mismo, pero que nosotros no estemos dando motivo. Hay tantos videos estúpidos en internet, hermano. Hay un pastor que ungía con una patada a la gente. Otro los mandó a comer pasto afuera. La unción del chipote chillón del chapulín colorado. Ridiculez, estupideces. Por eso es que se ríen de nosotros. Mire, que se burlen de nosotros porque creemos en cosas que Jesús nació de una virgen. ¿Cierto? Que se rían de nosotros. Porque creemos que Cristo viene. ¿Cierto? Pronto. Bueno, que se rían. Que porque creemos que estuvo 3 días en la tumba, resucitó. Son cosas fuertes. Bases de la fe. Que se rían de eso. Pero no se rían porque andan haciendo estupideces en la calle, los hermanos. O grabando videos ridículos. Entonces, ¿qué dirán? Que todos están locos. El 24 dice, pero si todos profetizan, otra vez Pablo le da énfasis al don de profecía, y entra algún indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, si hay algo que hay que anhelar, el don de profecía. Yo quiero todos los dones que se manifiesten en la iglesia, pero Pablo dice, el don de profecía es incluso algo que va a ayudar para que la gente cuando entre a la iglesia diga, ¿quién le dijo a este? Escuché una canción, no sé si estará porque es muy antigua, la escuchaba cantar a los hermanitos desde un carabinero que
La voy a recitar porque si la canto me va a salir mal y echo a perder la prédica. Él dice, cuando escuché a los hermanos cantar, pensé en irles a criticar. Atrás me senté, ¿cierto? Que nadie me fuera a mirar. Él quería ir a reírse de los cristianos, este carabinero, ¿cierto? Entró y se sentó atrás. Y dice, y cuando el pastor abrió la Biblia y empezó a predicar, todo lo dijo por mí. O sea, su corazón se sintió descubierto. Y el coro es, pero algo extraño sentía en mí. Pero algo extraño sentía en mí. Yo fui a contender y Dios me dio a entender poniendo su espíritu en mí. Ese carabinero se convirtió. ¿Pero por qué? Porque estaba la presencia de Dios, pero había una palabra que descubrió su corazón. ¿Cuánta gente llega a la iglesia y dice, oye, ¿qué le contó al pastor? Oye, ese hermano oró por mí y me dijo cosas que yo nomás sabía. Eso es el mover del Espíritu Santo. Entonces, Pablo le está enseñando a esta iglesia un orden. ¿Ah? Mire, y aquí hay algo bien lindo. El versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3, a lo más 3, o sea, no pueden ser una cantidad enorme de locos, ¿cierto? Dice, 2 o a lo más 3 por turno y uno interprete. Mire el orden que eran ordenada esta iglesia después que Pablo le enseñó. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, o sea, habla en lengua pero bajito. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, ¿se da cuenta aquí? Todos pueden profetizar uno por uno. Pero tiene que haber un orden. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir que no existe eso? Que no puedo callar, es que no puedo parar, es que... No. Si tú dices, me tomó el espíritu y ni me acuerdo de lo que hice, entonces capaz que fue un demonio. Porque Dios no transgrede tu dominio propio, tu voluntad. Y el espíritu del profeta está sujeto al profeta. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Así que cuidado con el desorden en la iglesia. Somos pentecostales, pero amamos el orden. Voy a terminar con el versículo 40, dice el 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Se da cuenta que a Dios le gusta el orden? Todo decentemente y con orden. Cuando la iglesia es ordenada, los hermanos dicen el pastor es carnal, no recibe. No, si el pastor es de Dios recibe la profecía, pero el orden tiene que estar ahí. Bueno, el tiempo se me fue, Moisés, tengo que despedirme. Muchas gracias por escuchar esta enseñanza. Estaré luego orando por todos ustedes. Dios les bendiga. Chao, chao.